Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hugo Dibuja Fácil. Y bueno, pues ya sé que dije en el otro vídeo que bueno, que lo que se dice en los vídeos de Lineart pues no los iba a hacer porque eran muy aburridos y porque básicamente pues quería hacer solamente lo que se dice de dibujos de sombreado porque eran más directos y todas estas cosas. Pero bueno, de esta vez voy a hacer un dibujo de Lineart por un motivo, porque no voy a hablar de los personajes concretamente. Y así, bueno, pues de paso que hablo de este tema, que es un tema interesante o al menos importante en lo que a tema de manga y todas estas cosas se refiere, en mi opinión, vamos, al menos, pues bueno, van viendo cómo hago ya lo que se dice el siguiente dibujo. Y bueno, pues el tema que quería comentar es el tema de el desprestigio que últimamente se le está metiendo al arte en general, pero concretamente al manga anime se le está metiendo lo que se dice un desprestigio brutal. ¿A qué me refiero? Pues a que si bien el arte ha sido desprestigiado brutalmente, el arte de cuadros me refiero, por el hecho de que últimamente pues se ven lo que se dice muchos museos de arte conceptual que en realidad no es arte. Ya explicaré luego el porqué. Y bueno, pues ya sabemos, todos esos cuadros abstractos y todas estas obras de arte que en realidad no son obras de arte, sino que es, en mi opinión, vamos, sobre todo, maneras de destrozar lo que se dice material, por decirlo de alguna manera, que podías, bueno, en algunos casos no se puede ni hacer arte con eso, pero en algunos, como por ejemplo los cuadros estos en los que hacen garabatos, pues básicamente no te dicen lo que significa, no sabes lo que significa hasta que te dice un tonto que básicamente pues eso es arte y que básicamente eso significa algo concreto, pues evidentemente tú no sabes nada. Y bueno, y ese es el motivo por el que, en mi opinión, el arte abstracto no es arte, porque primero, el arte, para ser arte, tiene que tener dos funciones. Una, la función de convertir algo en algo que tenga un valor añadido. Básicamente, pues tú coges un papel, coges un lápiz y normalmente, pues lo que se dice el grafito encima del papel no valdría nada. O sea, un garabato de grafito, pues no tendría ningún valor, igual que tampoco tendría un valor añadido el hecho de que ese papel estuviera garabateado con grafito por encima. Pero si tú, en vez de hacer un garabato de grafito, pues lo que haces, como haría el arte abstracto, por ejemplo, pues lo que haces es un dibujo coherente de algo concreto, pues eso sí tiene un valor añadido porque eso tiene una técnica y tiene un trasfondo y tiene algo que llevó su tiempo y su trabajo a hacer. No es algo que pueda hacerse en 2 segundos y tampoco es algo que sea fácil de hacer, por decirlo de alguna manera, en términos lo que se dice si no has hecho nunca algo decente, vamos, sobre el papel. Y ese es uno de los puntos por los que el arte abstracto no es arte. Pero aparte de eso, otra de las razones por las que yo no considero arte y en mi opinión creo que no es arte, de hecho estoy seguro de que no es arte, lo del arte abstracto, es también por el hecho de que el arte, lo que se trata, además de darle un valor añadido a lo que haces, es también transmitir un mensaje, transmitir una sensación, transmitir algo, porque es un lenguaje. De hecho, o sea, lo que se dice, los modelos artísticos es un lenguaje. En vez de utilizar palabras, utilizas imágenes, pero es un lenguaje. Tratas de transmitir una sensación, transmitir un mensaje, transmitir algo que quieres contar con ese dibujo. Por poner un ejemplo, pues en este dibujo, mismamente este personaje se nota que está explicándole algo a los otros dos personajes. Pues estoy transmitiendo ese mensaje, el mensaje de que está en un momento de explicación. Y además se sobreentiende, cualquiera que vea este dibujo, pues se da cuenta de que hay un personaje que está explicando algo o está hablando con los otros dos personajes. Y eso que ni siquiera le he puesto bocadillos ni le he puesto nada. De hecho, bueno, normalmente sí se podría poner este tipo de dibujos, pues algún bocadillo y todo eso, como en los cómics manga, pero esta es una ilustración para un libro, entonces pues no va a llevar bocadillos, porque ya el texto del libro pues hace de bocadillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues claro,
pero de todos modos, si se ve el dibujo este, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, pues ya te das cuenta del mensaje que trata de transmitir el autor. Sin embargo, si tú vas a un cuadro abstracto, pues no te enteras de nada hasta que alguien te dice, oye tú, que básicamente tienes que mirar esto porque esto significa tal cosa y intenta mostrar la expresividad de no sé qué colores y lo vibrante que es todo esto junto y todas estas cosas. Y tú te quedas con la de, sí, vibrante en las narices, será para ti, porque yo aquí no veo nada más que un borrón. Y es lo que básicamente critico del arte abstracto, que en realidad no es arte. Bueno, pues yo dije esa frase una vez y en uno de mis textos, comparándolo con el manga y el anime y el western y todas estas cosas, diciendo que el western y el manga anime y todas estas cosas, pues sí, serían arte. Igual que también lo es el, ¿cómo se llama? Los cuadros en los que básicamente pues en la época renacentista por ejemplo pues se hacían cuadros que eran auténticas fotografías, pues eso también es arte porque trata de mandar un mensaje, además de aportar un valor añadido muy potente, porque además esos cuadros llevaban muchísimo tiempo, o sea, llevaba entre que básicamente tenías que pintarlo y aún por encima después de pintarlo tenías que esperar a que se secara y algunos eran al óleo y tardabas un huevo en esperar a que se secara, pues imagínate el valor añadido que tiene ese cuadro, o sea, es impresionante, vamos. Sin contar con que además se pasaban toda la vida pintando ese tipo de cuadros, pues ni te cuento, vamos. Hoy en día, evidentemente, lo que se dice el western y el manga anime y todo esto también son lo que se dice expresiones artísticas totalmente, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que son más de manufactura, o sea, son más rápidas, el estilo es mucho más simple, mucho más directo, sobre todo en el manga anime, pero bueno, digamos que lo que se dice, de hecho, bueno, en el western también tiene su simplicidad, pero de otra manera. Digamos que, por ejemplo, pues mientras que en el western tiene la complicación del remarque de lo que se dice de la estructura física del personaje, mientras que en el manga anime tiene trazos un poco más simples, pues digamos que en el manga anime pues tiene las clásicas exageraciones de miradas y de movimientos, mientras que en el western no exageran tanto. Entonces, pues digamos que cada uno tiene su punto de, digamos, de dificultad también en ese aspecto. Y bueno, pues sobre todo lo que quería comentar era el desprestigio del manga anime concretamente. ¿Por qué? Porque yo cuando puse ese comentario, pues lo puse diciendo que además hoy en día se comparaba mucho el manga anime con los cartoons, diciendo que son dibujitos así muy tipo tal y que el cartoon también es anime y incluso hubo personas que me discutieron que el cartoon era prácticamente anime también. Y yo le dije no. Y algunos incluso me discutían diciéndome que todo lo que salía de Japón era prácticamente manga anime, aunque no tuviera ninguna afinidad al estilo de dibujo del manga anime. Yo le dije, a ver, dice, aunque salga de Japón, dice, si a mí me pones unos palitroques, dice, para mí eso no es anime ni mucho menos, por poner un ejemplo así rápido. ¿Por qué? Porque con palitroques el manga anime no iba a salir de Japón, si hubiera sido así desde el principio. Si salió de Japón y tuvo tanto éxito, fue precisamente porque se aplicaron unas técnicas y una manera de hacer las cosas en el manga anime que lo hizo muy popular y lo hizo muy vistoso. Y eso es lo que básicamente hizo que el manga anime triunfara y saliera de Japón. Por lo tanto, definitivamente el manga anime es mejor que el cartoon y es mejor que algunos estilos de dibujo a mayores como lo puede ser el TVO, por ejemplo. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que luego, pues aparte de ese tipo de persona, que ya desprestigia bastante el nombre del anime, diciendo que se parece a un cartoon, cuando no es verdad, me viene otra persona diciendo, oye, es que el manga anime no es un arte ni tiene técnica.
No es un arte porque básicamente pues me dice que todos sus dibujos son iguales y todo eso y que son muy simples y toda esta cosa. Y no tiene técnica porque son, dice, dibujos a carboncillo hechos así porque sí, vamos, prácticamente me dijo. Dice, en comparación con el western, dice, vamos, dice, es una basura. Así me lo dijo, prácticamente. No con esas palabras, lo de basura, pero casi. Y yo me quedé con la de, a ver, le dije yo, mira, dice, está siendo, dice, para empezar bastante injusto. Dice, primero, dice, porque dices que el manga anime, pues... bueno, primero, para empezar, dice dos mentiras. Que no es arte, cuando es falso, porque el manga anime ha demostrado que añade valor al producto, y dos, que trata de transmitir un mensaje, y lo ha demostrado muy bien, además. De hecho, hay manga animes que evidentemente muestran un mensaje totalmente, vamos, algunos son conmovedores, otros son desgarradores, o sea, mensaje, envían. Y además de enviar mensaje, también, como ya he dicho, aportan valor añadido. Por lo tanto, sí son arte. Y en cuanto a lo de que no tiene técnica, yo ya le expliqué a ese señor, le dije, sí tiene técnica. Dice, a ver, dice, para empezar, dice, es tan geométrico, dice, como cualquier otro estilo de dibujo que se base en cómics y todas estas cosas. De hecho, yo me apoyo mucho en la geometría para hacer mis dibujos. Y sí, es verdad que mis dibujos son muy simples, o sea, soy bastante paquete en comparación con otros dibujantes, pero digamos que, o sea, tiene unas normas muy definidas y están ahí. Y bueno, y si quieres hacer las cosas bien, tienes que respetar esas normas. O al menos que te salga aceptable, vamos, ya no bien, pero al menos aceptable, que es lo que al menos busco yo. Y bueno, y luego está también la norma de las medidas de los cuerpos, o sea, yo es verdad que esa norma pues a veces sin querer me la salto un poco, porque soy así bueno, en fin, de eso. Pero normalmente esas normas, las normas de tamaño y demás, se respetan. Y mucho además. Aparte de eso, también está el hecho de que evidentemente pues tiene su toque particular en el ámbito de que las exageraciones tanto de caras como de gestos como de movimientos son muy potentes en el anime, mientras que en otros estilos y en el manga, mientras que en otros estilos no son tan potentes, o sea, no ves tanta exageración en el western, por ejemplo. Y entonces es cuando el chaval me dice, el tipo este me dice, va, pero es que son aburridos porque las caras son muy iguales, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, a ver, depende. Si te vas a Naruto y a Dragon Ball, pues sí, las caras son muy iguales. Pero sí, porque son dos shonen y bueno, pues ahí cometí un error bastante gordo y tuve que solucionarlo. Bueno, el caso es que si nos vamos a los shonen, pues evidentemente, y solo ves los shonen, pues claro que todas las caras son iguales. Pero si te vas a un Mahou Shoujo y luego te vas a, a un Seinen, pues evidentemente las caras de un Seinen con las caras de un Mahou Shoujo o de un Shoujo en general, normal y corriente y moliente, pues evidentemente las caras van a ser muy diferentes, porque en uno se busca más, digamos, el mostrar unas caras más amables, más empáticas, por decirlo de alguna manera, más que expresen emotividad, por decirlo de alguna manera, mientras que en las otras, pues se van a ver, en un seinen, por ejemplo, se van a ver caras más duras, más serias, más de persona mayor, por decirlo de alguna manera, intentando pues buscar seriedad por encima de todo. Entonces, pues claro, le puse varios ejemplos. Por ejemplo, pues no me puedes comparar a Kaiji con Madoka Mágica, como tampoco me puedes comparar los animes de los años 80 con los animes de ahora. No me puedes comparar Baki con yo que sé, con Trigun. No me puedes comparar lo que se dice, o sea, son muy diferentes las caras en todos esos animes. ¿Por qué? Porque básicamente pues se nota lo que se dice, el esfuerzo en diferenciar lo que se dice de unos personajes de otros
sobre todo por el bien de la trama y de lo que busca el autor con ese estilo, básicamente, porque dentro del estilo manga, pues no todos los mangas son iguales, como ya le he dicho. Y básicamente me viene con la de, va, pero es que ¿cómo se llama? Dice, pero es que además, dice, no cambian más que en el peinado y poco más, y en el tamaño de los cuerpos. Dice, pero luego, dice, si lo comparamos con el western, dice, el western tiene unas armas mucho mejores, unas habilidades mucho mejores, un carácter, los personajes y una personalidad mucho mejores. Y yo me quedé con la de, bueno, ahí ya está siendo injusto, que es lo que iba a decir, ahora sí. El tipo ahí fue muy injusto, porque básicamente yo le dije, mira, dice, eso no va con el estilo de dibujo. Dice, una cosa es el estilo de dibujo y otra cosa es la imaginación del autor. Dice, si el autor, pues lo único que se ha imaginado es a un tipo con un escudo y lo llama Capitán América, pues podrá ser todo lo patriota que quiera ese personaje, pero básicamente es un tío con un escudo. O sea, las cosas como son. Que sí, que está muy dopado y que tiene mucha fuerza, pero es un tío con un escudo, nada más. Y es más, si nos ponemos a comparar a tíos con escudo con tíos con escudo, el de Tate no Yusha, por ejemplo, digamos que tiene muchas más habilidades que Capitán América. Porque Capitán América lo único que hace es correr y agarrar con el escudo, nada más. Mientras que Tate no Yusha hace de todo con el escudo. Así que si tenemos que comparar el héroe del escudo con el héroe del escudo, digamos que el western sale perdiendo si vamos a ser injustos. Yo personalmente no me apetece ser injusto con el western porque yo diría, mira, eso no tiene nada que ver con el estilo de dibujo. Esa es la imaginación que haya puesto cada autor y el autor pues en ese momento le ha puesto la imaginación al héroe del escudo de Tate no Yusha, pues de que con el escudo puede hacer lo que le sale a los huevos prácticamente. Mientras que, bueno, entre comillas, a ver si me entienden. O sea, tiene más poderes, eso es a lo que me quería referir. No es a que le salga de la nada las habilidades, que no. O sea, se explica perfectamente dónde consigue las habilidades y está muy bien. El anime, de hecho. Pero si tenemos que compararlo con Capitán América, o sea, el Capitán América no tiene prácticamente habilidades con el escudo. Lo único que tiene es pega, pega, pega con el escudo y nada más. Y me defiendo con él cuando cuadra y soy muy ágil y muy fuerte. Y se acabó. Por eso, pero eso sí quisiera ser injusto, vamos. Que no me da la gana de ser injusto con el western. Cuando, o sea, yo sé la diferencia que hay entre un western de superhéroes y un western de otros superhéroes, que se nota claramente la diferencia entre los de Marvel y los de DC. Se podría comparar injustamente, como me hace este tío, con el anime y decir que todos pues tienen una musculatura muy ahí bruta y que básicamente pues todos son tíos duros y todas son tías ahí duras y todos están muy entrenados y ala, y que básicamente pues todos son iguales porque todos están muy entrenados. Podría decir eso y podría ser injusto, pero no lo voy a hacer porque yo digo, mira, ese es el estilo western y yo no me voy a meter con eso porque básicamente es la base. Es como si es como cuando el tío este me dice, ay, es que tienen todas las caras iguales. Bueno, en un principio no. O sea, si te paras a mirar los detalles, que es lo que tenía que haber hecho este tipo, pues evidentemente no. No son iguales las caras. Pero ¿qué pasa? Que básicamente pues el tío este pues quiso ser injusto con el anime y yo dije, oye, pues mira, dice, si nos ponemos a ser injustos, dice, yo también podría ser injusto con el western. No lo voy a hacer porque comprendo las diferencias que hay entre DC y Marvel y también comprendo la diferencia que hay entre un cómic de superhéroes y un cómic de vaqueros, ambos son western, pero oye, uno es un estilo de western y otro es otro estilo de western. También podríamos irnos a los dibujos de World of Warcraft, que también son western y son enormemente diferentes a los de vaqueros y a los de superhéroes. Y entonces pues ya encontraríamos muchísimas diferencias, igual que en el anime, cuando hablamos de shoujos o de shonen o de seinen, que no son para nada lo mismo. Y hay muchas diferencias. Ahí sí que ya se notan escandalosamente, igual que en los que he comentado del western.
Pero es eso, sobre todo me fastidia porque se está intentando desprestigiar de una manera al anime y luego va y me dice, pero es que los personajes de anime, dice, hay algunos tíos, dice, que parecen tías y les pintan el pelo de rosa. Supongo que se refería al de Fairy Tail o a algún personaje de Sasuke Ojitsu, que no, bueno, no tienen por qué tener pelo rosa, pero sí hay alguno que se parece más a una tía y todo eso y que hacen ese juego algunos autores japoneses. Y yo le dije una vez más, eso tampoco depende del estilo de dibujo, eso depende de lo que quiera hacer el autor con sus personajes. Si el autor quiso hacer eso, pues oye, si el autor quiere hacer un Deidara, pues puede hacer un Deidara, o sea, ¿por qué no va a hacerlo? No es. Pero, ¿qué pasa? Que de todos modos, yo le dije, es verdad que con el tema del feminismo y de todas estas cosas, pues digamos que hay muchos autores que están amariconando sus dibujos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues básicamente, pero eso no lo vemos solamente en el anime, lo vemos también en el western, le dije. Dice, Capitana Marvel es un ejemplo, el hecho de que quieran pues poner al Capitán América como negro, si mal no recuerdo, o el hecho de que quieran convertir a un niñato a Spider-Man, o en el hecho de que quieran hacer un montón de cosas que quieran hacer con muchos superhéroes. Y entonces pues yo me quedo con la de eso, tampoco tiene nada que ver con el estilo de dibujo. Eso es solamente imaginación y del autor, de lo que quiere hacer con los personajes, y bueno, y todas esas cosas. Y entonces lo que le dije es, mira, no seas tan injusto con el anime, tío, porque y con el manga anime, porque básicamente no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, es como si yo cojo ahora mismo y te digo que nada, que todos los superhéroes son iguales porque todos son musculosos. Pues no tendría sentido esa frase por mi parte. De hecho, estaría siendo muy, muy injusto con el western si yo dijera eso. Pues eso fue lo que dijo el tipo ese cuando dijo que todas las caras del anime son iguales. Pues no lo son. Ni tampoco las del manga, que viene, bueno, o sea, es la versión en papel de, de todo esto, de todo este estilo. Y bueno, pues eso era lo que quería decir. Ya estamos terminando, así que me voy despidiendo. Y chao.